Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, apreciables colegas. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy en una sesión más del grupo TIP de Intérpretes de Toronto. Muchas gracias a las personas organizadoras por permitirme este espacio para compartir con ustedes un breve monólogo relativo al tema que nos atañe este mes de octubre de 2023, el cual es la educación. Yo soy mexicano, por nacimiento y por convicción, y permítanme contarles que en México, durante los últimos meses, la educación se ha tornado en un tema polémico dentro de la arena pública. Esto a razón de que, a finales de julio, circulara en redes el contenido de los nuevos libros de texto editados por la Secretaría de Educación Pública a ser distribuidos en todas las escuelas del país para su uso durante el ciclo escolar 2023-2024. Ni tardos ni perezosos, algunos de los principales medios privados de comunicación a nivel nacional, encabezados por el conglomerado mexicano TV Azteca, iniciaron una campaña de severa crítica, por ponerlo de alguna forma, en contra de los nuevos materiales didácticos. Así, el 1 de agosto de 2023, aprovechando el horario estelar de su noticiero Hechos, el cual goza de cobertura a nivel nacional y con el cual se informan decenas de millones de personas, el conocido presentador de noticias, Javier Alatorre, hizo los siguientes comentarios al respecto. Cito: México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados. Los manuales que van a utilizar los maestros para la educación de los niños están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son guías de la educación comunista que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemática, lógica, ciencias, ética o historia sin distorsiones. No quieren que sean mejores, que seamos mejores. El objetivo de estos comunistas es que los negocios, hasta los más básicos, los changarros, sean mal vistos. Los comunistas promueven que en las guías para los maestros, el desprecio al trabajo, a la cultura, a la religión, hasta a la familia. Se sienten empoderados y buscan generar violencia y resentimiento entre los mexicanos. Buscan acabar con México como lo conocemos y condenarlo a la pobreza, a la mediocridad y al odio. La nueva escuela mexicana quiere terminar con lo mejor de la cultura mexicana. Así de simple, así de terrorífico. Termina cita. Por supuesto, también hubo otras posturas más matizadas al respecto. De hecho, durante las semanas siguientes, el asunto de los libros de texto se convirtió en el tema central de análisis, explicación y debate de la discusión pública y también privada en México. Tanto críticas como defensas fluyeron a raudales por entre mesas de análisis de noticieros matutinos, paneles de expertos en programas de radio, grupos de WhatsApp de vecinos y no pocas incómodas cenas familiares. Aquellas personas críticas del nuevo modelo, incluyendo integrantes de ciertas asociaciones de padres de familia y organizaciones conservadoras, pero también algunos académicos, especialistas y exfuncionarios, acusaron a los libros de contener errores factuales, imprecisiones, sesgos ideológicos e históricos, contenido insuficiente en cuanto a matemáticas y hasta de abordar temas tales como el lenguaje inclusivo, la igualdad de género, la diversidad sexual y la lengua y cultura de grupos minoritarios.
Además, denunciaron que el proceso de elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos no se llevó a cabo conforme a lo dispuesto por la legislación mexicana, la cual requiere que los programas de estudio en base a los cuales se elaboran los libros sean previamente consultados y discutidos con la sociedad, con los gobiernos de los estados y con las poblaciones interesadas. Por su parte, quienes salieron a la defensa de los nuevos materiales pedagógicos, incluyendo a medios de comunicación independientes, otros tantos académicos y especialistas y actuales funcionarios del gobierno federal, arguyeron que el modelo de la llamada Nueva Escuela Mexicana pretende reestructurar la enseñanza en 4 campos formativos, dentro de los cuales se integren todos los conocimientos que previamente se enseñaban de forma aislada por medio de materias separadas, tales como ciencias naturales, matemáticas, historia, civismo, geografía, español, lenguas indígenas, inglés, artes, etc. Toda vez que en la vida cotidiana los conocimientos no se encuentran fragmentados, tampoco deberían estarlo en los libros de texto. En cuanto a su proceso de elaboración, las personas responsables defendieron que este se llevó a cabo no solo con el más irrestricto apego a la ley, sino en abierta consulta con docentes, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, especialistas e incluso comunidades indígenas y afromexicanas. En medio de la controversia, dio inicio a la distribución de los nuevos libros de texto en todo el país, no sin algunos tropiezos, pues a la par de las críticas también hubo llamados a la acción. El presidente del PAN, por ejemplo, Marco Cortés, llamó a los padres de familia a destruir los libros que llegaran a sus manos, o cuando menos a arrancar las hojas de aquellas secciones que no coincidiesen con una buena educación para sus hijos. Por otro lado, residentes de San Antonio del Monte, una comunidad evangélica ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el estado sureño de Chiapas, organizaron una quema colectiva de los nuevos libros de texto, tras apenas recibirlos, pues los consideraron diabólicos, al fomentar el comunismo, el lesbianismo y el homosexualismo. No obstante, en la mayor parte de la República, los nuevos libros de texto lograron distribuirse sin inconveniente, y llegado el lunes 28 de agosto, más de 24 millones de estudiantes de educación básica volvieron a las aulas para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024, después de 5 semanas de vacaciones. La titular de la SEP, Leticia Ramírez, indicó que 95.6 millones de ejemplares de la nueva familia de libros de texto gratuitos se distribuyeron en todo el país para entregarse desde el primer día de actividades. Sin embargo, Chihuahua y Coahuila no recibieron los ejemplares, ya que los gobernadores de dichos estados, respectivamente, presentaron una controversia constitucional para evitar su distribución. Acto seguido, la Secretaría de Educación Estatal de Coahuila mandó a reimprimir los ejemplares del plan educativo correspondiente al año anterior, incidiendo en un gasto adicional aproximado de 72 millones de pesos, el cual causó críticas y protestas organizadas por el movimiento magisterial de Coahuila. En cuanto a Chihuahua, al día de hoy, las escuelas continúan sin libros, por lo que maestras y maestros de educación básica de dicho estado han comenzado un paro de labores para exigir la entrega de los libros de texto de la SEP a sus alumnos. Para mí, la controversia, pero sobre todo la discusión pública que se suscitó en torno a los nuevos libros de texto en México, es un ejemplo más no solo de las dinámicas de control que ejercen de forma cotidiana los poderes fácticos a través de ciertos medios de comunicación en mi país, sino también de un proceso constante de politización que se observa de forma creciente y sucede en el seno de la sociedad mexicana.
Una sociedad donde las personas se sienten cada vez más cómodas e interesadas en expresar su punto de vista con respecto a las acciones y decisiones de los poderes públicos y sobre cómo éstas repercuten sobre sus condiciones de vida. Personalmente, no puedo sino juzgar lo anterior como algo positivo, en tanto que una mayor abundancia de opiniones y posturas equivale a una mayor pluralidad, y una mayor pluralidad significa una mejor democracia. En cuanto a la pregunta de si los nuevos libros de texto son transformadores o deficientes, si buscan revolucionar la educación o imponer una dictadura comunista, consideré adecuado formular una respuesta propia. Así que consulté algunos ejemplares en su versión digital, disponible en línea a través de la página oficial de la SEP. Encontré, en efecto, algunas secciones cuya dimensión factual resultaba problemática, por decirlo de algún modo. Como una infografía del sistema solar en la que los planetas aparecen en el orden incorrecto y con órbitas perfectamente circulares en vez de elípticas. O una imagen en la que se enseña a multiplicar utilizando mangos y se plantea el multiplicar 4 mangos por 2 mangos, en vez de, por ejemplo, multiplicar 4 mangos por 2 personas. Cabe decir que yo no soy pedagogo, y estoy seguro de que habrán escapado a mi mirada inexperta otras tantas áreas mejorables en cuanto a metodología se refiere. Pero además de errores, entre las páginas de los nuevos materiales también encontré muchos elementos que, por lo menos para mí, son positivos, como la inclusión de los pueblos originarios y las comunidades afrodescendientes, el combate a los estereotipos de género, el fomento a la construcción de proyectos comunitarios, la reivindicación de la protesta social y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y el cuestionamiento de discursos hegemónicos sobre la productividad y el consumo. Daré tan solo un ejemplo. Hacia el final del libro Múltiples lenguajes, de primero de primaria, se habla de cómo ha ido evolucionando la familia a través del tiempo. Y el apartado cierra con el siguiente enunciado. Cito: una familia no se define por quienes la conforman, sino por el amor de la que está hecha. Para mí, esta oración resume de forma clara, y acaso no intencionada, la naturaleza de esta primera generación de nuevos libros de texto. Por un lado, tenemos un tropiezo gramatical. La construcción correcta debe ser del y no de la. No el amor de la que la familia está hecha, sino el amor del que la familia está hecha. Por otro lado, este detalle menor, que puede ser prontamente ajustado en una segunda edición, palidece frente al contenido de la frase, el cual transporta un poderoso mensaje de amor, diversidad, aceptación y sabiduría. Una familia no se define por quienes la conforman, sino por el amor de la que está hecha. Me quedo con el fondo, no con la forma. Muchas gracias.